Quemas algo y lanzas el humo. Dios lo agrieta, determinando la calidad de tu ofrenda, la calidad de tu sacrificio. Bueno, seamos perfectamente claros sobre esto. Si tus sacrificios no son de primera, la naturaleza de tu relación con el infinito va a sufrir terriblemente. Y eso es exactamente lo que revela la historia de Caín y Abel. Ahora, Abel es un personaje confiado. Él cree en la naturaleza de la experiencia y la naturaleza de la existencia. Cuando se le pide que haga un sacrificio, sacrifica lo mejor que tiene para ofrecer, y eso hace feliz a Dios. Y como consecuencia, todo lo que Abel toca se convierte en oro. A todos les gustan, ellos lo respetan, sus cosechas se multiplican, tiene éxito con las mujeres. Además, es un tipo maravilloso, así que difícilmente podrías imaginar una más criatura molesta si posiblemente intentaste hacerlo. Mientras que Caín ha reaccionado a su autoconciencia retirándose del infinito. Y hay un peligro tremendo en eso, porque comienza a significar que confía puramente en sus propios dispositivos tortuosos para navegar su barco a través de los bajíos de la vida. Él cree, a medida que su arrogancia se desarrolla, como consecuencia de su alejamiento del infinito, un contacto que no puede tolerar porque no puede tolerar su propia vulnerabilidad, que es capaz de engañar la estructura de la realidad misma para ofrecer sacrificios de segunda categoría a Dios mismo, que puede ver absolutamente todo, porque el infinito es absolutamente todo y prevalecer a pesar de todo. Pues, no hace falta decir que esto no funciona. Y no funciona de una manera obvia. Y no funciona de una manera obvia. Si hablas con la gente y te revela su sufrimiento innecesario, es muy sencillo mirar detrás de lo que tienen que decir. Te dirán las malas decisiones que han hecho en sus vidas y las oportunidades que no aprovecharon y las oportunidades en que no tuvieron suficiente coraje para comprender y los sacrificios que fallaron en hacer. No hay nada misterioso al respecto. Y sus propias experiencias les enseñan muy bien que patologizan la relación que tienen con la naturaleza de la realidad. Bueno, eso es algo terrible. Bueno, y Caín es terriblemente infeliz. Es infeliz porque nada de lo que quiere sucede. Y eso es en parte porque él realmente no lo quiere, porque si realmente lo quisiera, haría los sacrificios correctos. La sal se frota en sus heridas por la existencia de su hermano, para quien todo parece sencillo, pero claro, en realidad no lo es. Caín va a quejarse con Dios. Y tuve que leer 3 o 4 diferentes traducciones de estos versos en particular para averiguar lo que esto significaba. Y él dice: ¿qué demonios está pasando aquí? Me estoy promocionando hasta los huesos. Estoy sacrificando cosas a la izquierda, a la derecha y al centro. Todo lo que toco se convierte en suciedad. Todo se vuelve en mi contra. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la naturaleza de la realidad? Se revela la vulnerabilidad esencial de Caín y es exacerbado por su actitud patológica hacia sus propias acciones. Dios le dice, esencialmente, el pecado es un gato depredador que se agazapa en tu puerta y salta sobre ti a voluntad. Pero si solo quisieras, podrías dominarlo. Y eso es absolutamente lo último que Caín quiere oír. Porque si las cosas te van de mal en peor y estás jugando un papel causal en él, no hay nada más horrible que alguien puede hacerte, pero revelarte de una manera que tú no puedes negar que seas completamente cómplice de tu propia muerte. Entonces, ¿qué hace Caín? Pues lo lógico sería escuchar. Porque si la propia estructura de la realidad te dice algo, lo mejor es escuchar ya que no hay salida. Pero eso no es lo que hace Caín. Está tan indignado por su sensación de vulnerabilidad, comprometido y exacerbado por no haber hecho los sacrificios apropiados y comportarse como es debido, que decide en ese momento y lugar, número 1, para destruir su ideal, para reducir la tensión que siente cuando ese ideal existe como punto de contraste. Y número 2, destruir al hijo predilecto de Dios. Y así sale al campo y mata a Abel. Y Dios viene y dice, ¿dónde está mi hijo favorito? Y Caín dice, yo lo maté. Y es tan interesante para mí que esa historia se coloca. Realmente, es la tercera historia en el Antiguo Testamento. Es con las historias arcaicas. Y es una historia que revela, por lo que puedo decir, que hay 2 patrones esenciales de reacción a las condiciones vulnerables de existencia autoconscientes. Y uno es el humilde acercamiento al infinito con determinados intentos de hacer los sacrificios apropiados. La otra es la arrogancia, el resentimiento, el mantenimiento de todo lo bueno para uno mismo y la degeneración del alma en algo homicidamente asesino. Bueno, la historia no se detiene ahí y se comprime mucho en esta parte. Y eso es quizás porque algo de eso se ha perdido con el paso del tiempo. Pero lo siguiente que sucede es que, bueno, Dios no castiga a Caín. Y usted piensa,
Eso es un poco extraño. Quiero decir, en el Antiguo Testamento, Dios está castigando a la gente a la izquierda, a la derecha y al centro. Es como, ¿por qué no Caín? Y piensas, bueno, él marca a Caín y le dice a la gente que está alrededor que deberían dejarlo en paz porque ha sido marcado por Dios para que lo dejen solo. Y la razón de eso, creo, y esto es algo que se refleja en nuestro ordenamiento jurídico, es que el asesinato promueve la venganza y la venganza destruye sociedades. Y así, Dios pone fin a la situación allí mismo, y luego diciéndole a la gente que a pesar de que Caín ha cometido un crimen terrible, que no habrá retribución, Caín se va y se casa y tiene varias generaciones de descendencia. Si insultas a un miembro de la primera generación de la descendencia de Caín, no te mata, mata a 7. Y si insultas a un miembro de la segunda generación de la descendencia de Caín, él no mata a 7 de ustedes, él mata 7 veces 7 de ustedes. Y luego en el camino de la descendencia de Caín está Tubal Caín. Y Tubal Caín es el artífice de las armas de guerra. Y esta historia asombrosamente brillante dice en su forma increíblemente comprimida que la motivación que impulsa la comisión de las peores atrocidades humanas es una consecuencia social inevitable de la negativa del individuo consciente de sí mismo a hacer los sacrificios apropiados al establecimiento de una vida armoniosa y su consecuente degeneración en una especie de furia asesina y llena de resentimiento, rabia, propagándose sin cesar a través de sus variaciones en la sociedad, hasta que todo llega a su fin. Y la siguiente historia es la inundación. Y no es sorprendente, porque si las cosas van de mal en peor el tiempo suficiente, todo cae y es una historia aterradora. No entendí esa historia. No entendí esa historia durante años. Realmente no fue hasta que leí a Alexander Solzhenitsyn que desarrollé, creo que la capacidad cognitiva para incluso entender lo que significaba la historia. Porque Solzhenitsyn dijo en su discurso de aceptación del premio Nobel: una sola persona que deja de mentir puede derribar una tiranía, lo cual es algo impresionante de decir. Pero también diría algo que ha quedado ampliamente demostrado en el siglo XX, porque tenemos ejemplos históricos de personas que hicieron precisamente eso. Gandhi lo hizo, Václav Havel lo hizo, Nelson Mandela lo hizo. El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn fue definitivamente uno de los golpes de hacha que derribaron a la Unión Soviética. Un logro impresionante para una persona, quien comenzó a escribir ese libro memorizándolo cuando era una víctima de un campo de concentración tan lejos de morir de hambre. Te muestra tan claramente como cualquier cosa posible cuán poderoso puede ser el espíritu humano si está dispuesto a asumir la obligación de su relación con lo divino. Y también lo terribles que pueden llegar a ser las cosas si la responsabilidad de esa carga no se asume.